¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a esta nueva clase de argumentación. Les comento que bien hecho por todos aquellos que subieron su video, su audio, explicando los tipos de relatos. Excelentes trabajos, y los que no, pues hay que hacerlo porque esta semana ya es evaluación y se estaría cerrando el segundo parcial el viernes. Entonces tengan mucho cuidado para que no tengan problemas de evaluación. Y hablemos de argumentación. Hoy en día hemos escuchado muchos debates, hemos escuchado, por ejemplo, en Estados Unidos, los debates de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, y ahí se tienen ciertos argumentos, es decir, ciertas acciones en las que argumentan sus razonamientos, etcétera. Ustedes ahora van a tener que hacer suyo, como parte de su comunicación, de su diálogo, pues el tener que argumentar, el tener siempre que decir el porqué de las cosas, el porqué de la opinión que tienes, el porqué de la afirmación que dices y el porqué de juzgar a alguien, por ejemplo, de etiquetar a alguien. Y vamos a tener siempre que responder a esta pregunta del por qué. Si dices algo, ¿por qué? ¿Por qué lo dices? Ya se acabó eso de que cuando estábamos niños podíamos decir cualquier cosa sin ninguna responsabilidad, sin ninguna respuesta a la pregunta del por qué. Simplemente lo decíamos nada más por nomás. Si nosotros seguimos así de adultos, que ya están próximos a ser personas adultas, pues entonces vamos a estar siempre hablando de chismes, falacias, mentiras, suposiciones, y eso no sirve en una sociedad. Ustedes seguramente han escuchado alguna vez cuando alguien llega a suponer que porque vio fulanito con fulanita, dice son novios, y empezamos a generar un chisme. Y empezamos a agregarle más elementos cuando se lo contamos a alguien más. O ese alguien más que lo escuchó empieza todavía a decir más y más elementos. Pero cuando empleamos la argumentación no es tan fácil generar un chisme, porque hay que explicar el porqué de lo que estamos diciendo y hay que presentar evidencias, pruebas, elementos, etcétera. Entonces ya no es tan fácil hablar por hablar cuando se trata de la argumentación. Pero empecemos por la definición. ¿Les parece? Vamos a entender qué es un argumento. Y es que es una expresión que puede ser oral, que puede ser escrita, pero ojo aquí, de un razonamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que emitas esta expresión oral o escrita, tú sometiste todo este proceso a un razonamiento. Tú analizaste, reflexionaste, observaste evidencias, hechos, supuestos, etcétera, y después expresas oral o escritamente un argumento a partir de ese razonamiento. Entonces puede ser una idea, puede ser una opinión. ¿Con qué objetivo? Puedes intentar comprobar o probar alguna situación, refutar algún argumento que ya se ha dado anteriormente, o incluso justificar una proposición o una tesis. Las tesis más adelante las vamos a ver, no se preocupen, seguramente han escuchado ustedes que cuando se vayan a titular como profesionistas van a tener que defender su tesis y tendrán que dar argumentos válidos para decir el porqué de la tesis que ustedes están defendiendo. Bien, entonces, si ustedes observan, ya están próximos a ser adultos, mayores de edad, mejor dicho. Entonces, ahorita ustedes platican con su familia y si observan, ya empiezan a tomarles en cuenta sus opiniones, sus comentarios, sus pláticas empiezan a tomar cierto valor. Esto se da porque anteriormente, cuando iban a la primaria, por ejemplo, pues siempre decíamos cosas a lo mejor sin sentido o con poco fundamento. Entonces siempre nos decía, espérate, espérate que estamos hablando los adultos. O te daban el avión, ¿no? Sí, 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 déjanos platicar. Pero ahora no, ahora como que empiezan a tomarles en cuenta. Por eso es muy importante que ustedes lo que digan deberán de tener sustento en el sentido de argumentar lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque lo que decimos puede persuadir, puede convencer, puede servir para refutar o contraargumentar, puede servir para explicar o inclusive para continuar con el razonamiento de un tema, para reflexionar sobre temas sensibles, por ejemplo, y nos obliga a ser objetivos. ¿Qué quiere decir esto de ser objetivos? Que las opiniones, las ideas que expresamos,
no vayan acompañadas de subjetividad emocional, por ejemplo. Que no empecemos a decir, es que voy a juzgar a fulano porque me cae mal. Y los hechos los hacemos a un lado. Por ejemplo, cuando un maestro va a calificar objetivamente a sus alumnos, considera, por ejemplo, si son 10 trabajos y sus alumnos hicieron los 10 trabajos, entonces tienen 10. Es objetivamente. Si alguien sacó un 8 porque hizo 8 trabajos, entonces esa es su calificación. Pero si no es objetivo el maestro y dice, mira, fulanito me cae bien, le voy a poner un 10, aunque no haya hecho todos los trabajos, ahí no estamos siendo objetivos. Y en el mismo sentido se puede hablar en muchos otros ejemplos. Entonces, es por eso que la objetividad es fundamental cuando se trata de argumentar. Si nosotros estamos argumentando desde las emociones, podemos caer en el error de estar juzgando a alguien o bien dar una opinión sobre alguien por esas partes emocionales. Ahora bien, ¿en qué errores podemos caer? En las falacias. Es muy común que cuando estemos empleando la argumentación en debates, en diálogos, en discusiones, pues las falacias se estén presentando. ¿Qué es una falacia? Es una argumentación o razonamiento que parece válido a simple vista, pero no lo es. Se emplea sobre todo para poder desviar la intención de la idea central del debate o del diálogo, ya sea que se cometan de manera intencionada con fines de manipulación o de engaño, como los sofismas, o de manera desinteresada, como los paralogismos. Entonces, cuidado con esto, porque ustedes ya entran en este mundo de que cuando alguien no está de acuerdo con ustedes, olvídense de los golpes, que eso solamente los animales. Ahora tendríamos que empezar con los diálogos, con los debates, con las discusiones, y tendríamos que argumentar las formas, comportamientos que estemos tomando. ¿Sale? Bien, entonces cuidado con las falacias. Les voy a poner unos ejemplos para que no se cometan al momento de estar debatiendo, discutiendo, dialogando. Los pleitos que ustedes deben de tener deben de ser pleitos intelectuales. Es por eso que nos diferencia, por ejemplo, de otros seres vivos, el ser humano, porque tiene esta capacidad de su intelecto. Cuando alguien cae en los golpes es porque de plano su intelecto no le permite entablar un razonamiento. Ahora bien, si vamos a entablar discusiones, debates, diálogos, entonces debo de no caer en las falacias. Y es que son muy comunes. Mira, por ejemplo, cuando alguien te dice, mira, yo tengo la razón porque soy el maestro, y ya ustedes no pueden opinar, no tienen conocimiento, eso no sirve. Cuando alguien les dice algo como eso, no es un argumento, no ayuda tampoco para el razonamiento, para la reflexión o para encontrar quién tiene la verdad o quién tiene la razón. Entonces es por eso que es muy importante que omitan este tipo de falacias. A lo mejor ustedes discuten con algunas mujeres o algunas mujeres con algunos hombres y empleamos algo, por ejemplo, como es que tú eres hombre, tú no entiendes, o es que tú eres mujer, no lo entiendes. Y es muy común que cuando estamos pequeños, por ejemplo, nos digan, yo tengo la razón porque soy tu padre, y los padres siempre tienen la razón. Bueno, en otros casos, por ejemplo, cuando alguien dice, creo que los niños no deberían estar hasta tarde en la calle, hay quienes emplean argumentos o falacias, mejor dicho, extremas, para poder dar su punto de vista o contrarrestar el argumento. Por ejemplo, creo que los niños no deberían estar hasta tarde en la calle. Hay quienes suelen decir, no creo que lo debas tener encerrado en un calabozo hasta que crezca. Este tipo de falacias o de argumentos no nos ayudan, no sirven para poder entablar un diálogo, un debate, para encontrar la razón. Tenemos que ser más precisos, más objetivos y no extremosos, porque no nos ayuda. Por ejemplo, cuando no estoy de acuerdo con que suban las tarifas de luz y de agua de un día para otro, alguien puede decir, lo que pasa es que no entiendes nada de economía. Y es muy común cuando alguien está hablando, por ejemplo, de política y te dicen, es que no entiendes de política. Y estás hablando sobre un fenómeno natural, es que no entiendes de biología. Eso no nos ayuda. Porque les voy a decir que un debate, un diálogo o una discusión, cuando se están argumentando, les comento que todos ganan. ¿Y saben por qué todos ganan? Porque siempre se encuentran nuevas ideas, siempre se encuentran nuevos elementos y terminas aprendiendo, terminas conociendo más, terminas
analizando otros puntos de vista que no eran tuyos. Entonces siempre, siempre hay un ganador, que es todos aquellos que participan en un diálogo, en un debate, en una discusión. Es cierto que hay personas que te dicen, bueno, vamos a debatir sobre algo, pero yo me voy a cerrar en mi mente y no me vas a convencer bajo ninguna circunstancia. Y le pueden estar diciendo, mira, este papel es blanco. Sí, pues no lo creo. Y no lo creo, y no lo creo, y no lo creo. Eso no nos ayuda tampoco, porque no nos dan argumentos, no nos dan elementos para ir razonando, reflexionando e ir conociendo. Por ejemplo, cuando alguien dice, no está de acuerdo con la condena propuesta para el violador, y tratan de ahora de hacerte ver el malo, diciendo, es que no le importa lo que piensan miles de padres de familia al respecto. Cuando el argumento no es contra la persona, es contra el argumento mismo. Y observen esto, cuando ustedes empiecen un debate, una discusión, coloquen el tema o el argumento, la idea de lo que se va a debatir sobre la mesa, y sobre ello ataca el argumento con otros argumentos, con otras ideas, con otras opiniones, pero no ataques a la persona que lo está diciendo, porque eso no sirve, no nos ayuda, no encuentras un razonamiento. Y si nos vamos a ello, todos los seres humanos están con errores, todos los seres humanos cometen errores y todos los seres humanos son imperfectos. Entonces siempre vas a encontrar cosas que, así como te van a encontrar cosas a ti, y lo ideal siempre es, hablemos del tema y lo ponemos en la mesa y discutimos sobre él. No me gustó tu argumento, digo el por qué y cómo debería de ser, pero hablamos sobre el argumento. Entonces tampoco se vale el tratar de poner como malo a la persona porque opina diferente que tú. ¿Sale? Es como cuando ahorita los debates que se tienen, por ejemplo, para el matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando alguien está en contra, es muy común que empiecen a tacharlo como homofóbico. No, es que tú odias a las personas que prefieren a personas de su mismo sexo. Y caemos en ese tipo de situaciones que no ayudan al debate, que no ayudan al razonamiento. ¿Vale? Bien, ahora sí. Entonces vamos a debatir, y lo vamos a hacer de manera muy respetuosa, sin juicios hacia la persona que lo dice, sino sobre el argumento que se está diciendo. ¿Sale? La pregunta con la que vamos a empezar este debate es, ¿estás a favor del aborto? Y esto lo voy a hacer en el grupo de WhatsApp. Ahí voy a hacer la pregunta y ustedes estarán dando sus argumentos del por qué sí estás a favor y del por qué no estás a favor. ¿Sale? Recuerden explicar el por qué de cada cosa que ustedes estén diciendo. Esto lo subo a Classroom, y lo que ustedes van a subir como trabajo o bien evidencia será la captura de su participación en el grupo aquí a Classroom. ¿Sale? Entonces, hago la pregunta en Classroom, ustedes participan dando respuesta a esta pregunta y respuesta a la pregunta del por qué, capturan y lo suben al grupo, a Classroom, y si alguien les responde y ustedes quieren seguir respondiendo con argumentos y con mucho respeto, adelante. ¿Sale? Bien, espero entonces todas las discusiones del mundo, porque aquí se vale con el intelecto discutir y agregar todos los elementos posibles. Adelante, jóvenes.